La hidrostática corresponde a la rama de la hidráulica que se encarga de analizar los efectos generados de los fluidos bajo condición de reposo o de equilibrio. Decíamos que un fluido es aquella sustancia líquida o gas, ¿sí? Cualquiera de los dos podrían entrar en ese escenario como un elemento fluido que tiene la capacidad de moverse con cierta facilidad. Por eso le damos el término de fluir, ¿verdad? Sin embargo, cuando estos se encuentran contenidos en algunos recipientes, en el caso de un gas, tiene que estar en un medio confinado para decir que está en equilibrio. Si nosotros abrimos ese recipiente donde se encuentra contenido el gas, se va a expandir indefinidamente, consecuencia de las fuerzas de interacción molecular. Debido a que son muy pequeñas, no tienen la capacidad para mantener unido a este elemento, y es ahí donde se libera y se escapa, podríamos decirlo así. Caso contrario para los líquidos al tener mayor fuerza de interacción molecular, principalmente mayor cohesión, estos mantienen un volumen, ¿sí? Una de sus características y no propiedad sería el hecho de que tienen un volumen definido, y con esa característica los líquidos definen una superficie libre. Esa superficie libre tendría entonces para nosotros una aplicación importante, ya que trata de mantener siempre una horizontal. La utilizamos como referencia en algún momento, ¿no? Si estos líquidos están en reposo, podríamos decir que sus fuerzas, las fuerzas que se manifiestan en él o que dependen de él, ¿sí?, se van a encontrar en equilibrio. La hidrostática sería la rama de la hidráulica que se encarga de analizar las condiciones de los líquidos en estado de reposo o de equilibrio, consecuencia por la cual estos no se mueven, ¿sí? Y el principal efecto que nosotros analizamos con los líquidos tendría que ser el de la presión. Y la presión, ¿cómo la definimos? ¿Cómo la calculamos? ¿Cómo analizamos la presión? Este es un concepto básico de física, ¿sí? ¿Qué es la presión? Es una unidad de fuerza sobre un área. Una unidad de fuerza sobre un área determinada. Bueno, aplicamos una fuerza en un área determinada, eso nos genera presión. Ok. La presión la consideramos como la relación de una fuerza que se manifiesta sobre un área o superficie, ¿sí? Presión corresponde a la relación de la fuerza actuante sobre una superficie o en relación al área, ¿sí? Estos efectos de la presión, importante es señalar que en el caso de los fluidos, hablemos de los líquidos, su efecto siempre deberá de ser perpendicular al área de acción, ¿sí? Nunca vamos a tener un efecto de presión que tenga un ángulo de incidencia sobre la superficie. Siempre se debe de considerar perpendicular. Esa es una de las principales características. Si en este momento de la expresión de la presión tengo ya estos términos, fuerza sobre área, denme por favor la estructura dimensional de esa ecuación. ¿Cómo quedaría? ¿Y en qué sistema?
En el sistema absoluto. El sistema absoluto se basa en qué dimensiones. En masa. Masa, longitud. Masa, longitud y tiempo, ¿verdad? Sí. Y el término que tengo ya directamente indicado en la ecuación es fuerza. Sería entonces Es con- absoluto. Relativo es F por L a la menos 1. No, perdón, L a la menos 2. Ok. Tenemos directamente relacionada la fuerza, por consecuencia, este tendría que ser fuerza por longitud a la menos 2, ¿verdad? Estructura dimensional relativa. La estructura complementaria, ¿cómo quedaría? En lugar de utilizar la fuerza como término, tengo que utilizar la relación que me da masa, longitud, tiempo. ¿Cómo Ajá, queda masa. usada? Sería fuerza Masa Ujú. por longitud por tiempo a la menos 2. Masa, longitud, tiempo a la menos 2. Por longitud a la menos 2. ¿Ok? El resultado final, ¿cómo nos queda? Masa, longitud a la menos 1. Tiempo a la menos 2. ¿Ok? Esto nos queda entonces masa, longitud a la menos 1, tiempo a la menos 2. ¿ok? Bien. Estas son entonces las dos estructuras dimensionales. Su estructura original la podemos considerar en el sistema dimensional relativo como fuerza, longitud a la menos 2. La estructura complementaria, que sería para el sistema dimensional absoluto, nos queda como masa, longitud a la menos 1, tiempo a la menos 2. ¿Sí? De lo que hemos desarrollado anteriormente, ustedes ya podrían estructurar con este planteamiento de dimensiones la tabla de los factores de conversión para algunas unidades asociadas con la presión. Eso ya es una actividad que ustedes podrán desarrollar. Ya sé que esto es por iniciativa, ¿verdad? Bueno. En el caso de los líquidos, tendríamos que considerar lo que comentábamos hace un momento, que estos elementos, si los vemos relacionados, hablemos de un recipiente, ¿se ve clara la imagen? Sí. Apóyenme con eso y el tiempo también, por favor. Quedan 5 minutos. 5 minutos, ok. Gracias. Por lo regular, la superficie de un líquido, colocamos un triángulo como símbolo, acompañado de unas rayitas. Esto ya es estilo lo que hagamos, ¿no? Cuando vean ustedes una superficie libre, se indica a veces con un triangulito y nos representa que la superficie está expuesta a la intemperie. ¿Sí? Estamos considerando en este momento que ese es un recipiente en el cual se encuentra contenido un líquido, ya que presenta una superficie libre, y esa superficie libre está expuesta a la intemperie. Si yo deseo determinar el efecto de la presión en la base o fondo del recipiente, ¿sí? Dependiendo de la geometría de nuestro recipiente, de aquí hemos de determinar el área, ¿sí? En este caso, este elemento tendría que ser geométrico en función del recipiente. Pero ¿qué es lo que me interesaría de ese líquido obtener? Todas las fuerzas perpendiculares a esa área. Tendría que ser una fuerza perpendicular a esta superficie, base o fondo.
¿sí? Y esa fuerza tendría que provenir del líquido representado a través de su peso, ¿sí? Y el peso es una fuerza que consideramos siempre vertical y en sentido hacia abajo. Este efecto sobre la base o fondo nos llevaría entonces a determinar que si esta presión es proveniente de un fluido, es la presión generada por un líquido, su expresión, al hacer uso de la ecuación general, ¿cómo quedaría estructurada? La fuerza tendría que ser el peso del líquido. ¿Quién aporta a la superficie? La geometría de nuestro recipiente. ¿De qué dependería este peso del líquido? Precisamente del tipo de líquido con el que yo esté interactuando. Puede ser un aceite, puede ser el agua, ¿sí? Podría ser cualquier elemento, sustancia en estado líquido. Y en este momento yo necesito generalizar mi ecuación. ¿Qué propiedad tiene relación directa con el peso? ¿Qué propiedad de los fluidos? Peso específico. ¿Cómo definimos al peso específico? Como el peso entre volumen. Es el peso de la sustancia fluida por unidad de volumen, ¿verdad? En este caso estamos hablando del peso del líquido. Por consecuencia, este peso del líquido, ¿cómo lo vamos a determinar? Gamma por volumen. El peso de la sustancia que es un líquido correspondería entonces al producto de nuestro peso específico multiplicado por el volumen. ¿Sí? Y apóyenme para no salirme del cuadro, por favor. Ahora entonces, ya tengo considerado con respecto al recipiente, ¿sí? A la geometría de este recipiente, el área de la base o fondo. Para calcular el volumen, ¿qué necesito relacionar? Área por altura. La altura sería la altura un término dentro del ámbito geométrico generalizado. Pero a nosotros nos interesa el volumen del fluido, que este tendría que ser medido a partir de dónde o de quién. De la superficie hacia el fondo, ¿no? Con respecto al peso del líquido, este tendrá que ser determinado en función del peso específico y el volumen. Veíamos que el volumen tiene relación directa con la geometría del recipiente. Y en este sentido, nuestro recipiente ya establecimos el área, ¿sí? Como parte del planteamiento de la presión, ya está involucrada el área. Ahora necesitamos involucrar la altura, ¿sí? Pero al tratarse de un líquido, esa altura tendría que ser determinada no desde la base o fondo, no va a ser la base nuestra referencia de medición, sino que en el caso de los líquidos, aquí es donde les mencionaba, la superficie libre es la referencia y de forma descendente determinaremos este término que para nosotros es la profundidad. ¿Sí? Que me representa dimensionalmente una longitud, la cual siempre será vertical, ¿sí? Es precisamente la profundidad el término con el cual podríamos determinar entonces nuestro volumen.
Volumen entonces para un líquido, este corresponde al área, dejemos en la H como elemento de referenciación, con el subíndice L, es la altura de un líquido, con lo cual, al momento de determinar nosotros este término de fuerza, dependerá del líquido con el que estemos interactuando. Esto me lo va a dar el líquido que yo esté utilizando, y en ese sentido nuestra ecuación se transforma a el peso del líquido determinado en función del líquido con el que esté interactuando multiplicado por el volumen, que esto es área por la altura del líquido, dividido entre el área. Esto me permite determinar la presión generada por el líquido. ¿Sí? ¿Qué observamos con este planteamiento? El área se nos va. El área se simplifica, ¿verdad? Esto nos daría la unidad, quedándonos entonces que nuestra ecuación, y apóyenme ahí por favor, no salgo del cuadro. No. No. Ahí está mejor, ¿verdad? Que la presión vamos a llamar generalizado como una presión hidrostática, ¿sí? Se reduce la expresión a la relación del peso específico, que dependerá del fluido, ¿sí? Multiplicado por la altura o profundidad. En donde corresponde a la presión hidrostática gamma es el peso específico y L es profundidad o altura, ¿no? Aquí no puedo generalizar que sea del fluido, ya que nuestra referencia está dada en la superficie libre. Entonces esta es la altura o profundidad del líquido. ¿Qué quiero agregar a estos términos? Que esta presión hidrostática, ¿sí?, tendrá las estructuras dimensionales que definimos aquí. Peso específico dependerá precisamente de la información disponible. Por lo regular la manejamos, si ustedes revisaron la tabla, la relación de fuerza por fuerza sobre longitud al cubo, ¿sí? La profundidad dimensionalmente nos refiere una longitud medida de forma vertical. Esta estructura que acabamos de obtener corresponde a la ecuación fundamental de la hidrostática. Esta va a ser nuestra ecuación fundamental de la hidrostática. Tenemos las dimensiones del peso específico. ¿Cuáles son las dimensiones del peso específico?
¿Sí la recuerdan? Peso específico es peso sobre volumen, por consecuencia tendría que ser fuerza, longitud, a la menos 3. ¿Sí es correcto? Sí. Si consideramos la longitud, que esta está multiplicando al peso específico, esto tendría que ser multiplicado por la longitud, teniendo entonces como resultado que esta expresión se simplifica a fuerza por longitud a la menos 2. ¿Corresponde con la estructura de la presión? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. La estructura dimensional del peso específico, pero en su estructura absoluta, como la tenemos, ¿me recuerdan? Revisen la tabla. ¿Cómo se expresa? Masa Ujú. por ¿Alcanza a longitud de ver? la menos 2 ¿Alcanza a ver? Perdón. Masa, por longitud de la menos 2 longitud a la menos 2. por tiempo. Sí, profe. Ok, gracias. Y esta estructura correcta, que es la del peso específico, nos haría falta agregarle aquí la longitud como parte de la altura, ¿verdad? ¿A qué se reduce entonces este planteamiento? Masa, Masa, longitud a la menos 1 por tiempo a la menos 2. longitud a la menos 1 por tiempo a la menos 2. Corresponde al planteamiento de nuestra presión. Entonces, revisando el planteamiento que tenemos acá, de manera dimensional, volvimos a obtener precisamente las estructuras dimensionales con las que iniciamos nuestro análisis de la presión, ¿sí? Sí son términos que dimensionalmente corresponden a la presión, pero ¿qué nos está diciendo la ecuación fundamental de la hidrostática? ¿Qué podemos adicionar a esta interpretación? La presión generada por un fluido, regreso en este caso, teniendo presente ya este término, regreso al esquema, ¿sí? Depende la presión del fluido de la geometría de nuestro recipiente. Sí, ¿Influye en la forma? También. sí, también. ¿En dónde se ve la forma aquí? Nada más con que sea constante la forma. O sea, y que sea perpendicular, ¿no? Bueno, no sé Ujú. cómo expresarlo. Por eso, démosle interpretación a nuestra ecuación. ¿Influye la forma del recipiente? ¿Qué me pide considerar para determinar la presión hidrostática? El fluido, que es el que me va a dar el término del... el término del peso específico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Y luego dijimos que HL es la profundidad o altura. ¿Sí? Es la columna de fluido que yo tengo. ¿Sí? sí. La pregunta es, ¿influye la geometría, es decir, la forma de este recipiente? No, No. para nada. Si tuviera una base rectangular, ¿qué sucedería si en lugar de esa base rectangular yo tengo como geometría un círculo, un cilindro? Nada, no cambió nada. ¿Influye? No, para nada. Si esta geometría, que es de un diámetro X, la reduzco, ¿me afecta? Sí, sí, porque ya cambió ya no es constante el área perpendicular a...
¿En algún momento se involucra el área en nuestra ecuación? No. ¿Cambié el líquido? No. Es el mismo líquido. ¿Cambió la profundidad? No, sigue siendo lo mismo. No cambió. ¿Sí se ve? Sí. Profe, y por ejemplo, si tuviéramos, en lugar de ser una base así como la tiene, fuera como un plano inclinado, ¿cómo se tomaría? Si la base fuera inclinada. Sí, como un plano inclinado. Por ejemplo, ahí cómo afectaría precisamente lo que estamos diciendo. Uh-huh. Haciendo referencia al planteamiento de su compañero, si en lugar de tener, imaginemos que tenemos un recipiente, quiero entender la idea, ¿no? ¿Algo así te refieres? Sí. Y la altura ya pues es como se toma respecto a la superficie, la altura ya es variable. ¿Cómo le hacemos ahí? Donde tengo te refieres a esto, ¿no? Sí, profe, exactamente. H1 y H2, ¿no? Sí. En este caso, esta profundidad me va a dar un efecto de presión acá. Sí. Profundidad me va a dar un efecto de presión acá. ¿Sí? Okay. Y ecuación fundamental está planteando que la presión hidrostática corresponde al peso específico multiplicado por la altura o profundidad, y esta es dependiente solamente de la profundidad, es decir, de acuerdo con el punto en donde yo la analice, ¿sí? Va a ser la magnitud de la presión. No me influye la geometría. Aquí yo tendría una presión que dependerá, voy a transcribir el esquema, paso de una, y apóyenme ahí cuando no esté tan enfocado, ¿sí? Para que no pierdan ustedes el detalle. Si yo lo veo solamente en la cara lateral, voy a verla solamente de frente, ¿sí? Ese esquemita es algo así. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Con la superficie libre como referencia. Si yo quiero analizar la presión sobre esta cara vertical, ¿sí? El efecto de la presión tendría que iniciar, vamos a decir, tomando en consideración que si esto está expuesto a la intemperie, esta superficie al estar expuesta a la intemperie corresponderá al efecto de la presión atmosférica, ¿sí? Vamos a detallar en unos momentos los tipos de presión. Consideren que aquí es el efecto atmosférico. Vamos a suponer que este valor lo despreciamos, ¿sí? Al empezar a interactuar con este líquido, sé que es un líquido porque esta es una superficie libre, ¿sí? En la medida que yo voy descendiendo, ¿sí? Voy aumentando la profundidad, el efecto de la presión, que es lo que me dice la ecuación, esa es la ecuación fundamental. ¿Cómo es la relación de la presión? La relación de la presión con la profundidad. ¿Qué relación? Directamente proporcional. Esta es directamente proporcional. Es decir, a mayor profundidad, ¿qué sucede con la presión? ¿Mayor presión? Mayor profundidad, mayor presión. Deberá de ser mayor, si estamos de acuerdo. Entonces, eso implicaría que el efecto de la presión, dijimos al inicio, deberá ser siempre perpendicular a la superficie.
¿Y su magnitud de qué depende? De la profundidad en la cual yo desee determinarla. ¿Sí? Sí. Este efecto voy a considerar que la pared era como la del esquema con el que iniciamos, ¿sí? Que era simétrico y descendente. De base no me interesa la geometría, ya lo vimos. Perdón, está acá, ¿verdad? La ecuación no toma en consideración la geometría, solamente la profundidad, ¿sí? Esta presión, si yo la fuera esquematizando, me lo voy a poner aquí así. Y ahorita, ¿vale? Estos efectos tendría que ver un poquito más grande, ¿no? Tendrían que ser crecientes en relación al punto en donde yo los determine. Medido desde la superficie libre, yo tendría diferentes rangos de presión, ¿verdad? Como la presión siempre tiene que ser perpendicular en relación a la superficie de análisis, ¿qué sucedería si mi base, perdón, si mi geometría no fuera la que yo marqué aquí originalmente, sino que tiene esta base con esta inclinación? ¿Qué ocurriría? Que el ángulo ya cambia, ¿no? Ya no es. Que el ángulo cambia. Bien. Tengo esta hoja que nos va a servir como apoyo para la referencia. ¿Qué estamos considerando? El efecto de la presión, le hice un corte. El efecto de la presión es proporcional con la profundidad, ¿sí? Generándonos entonces un incremento gradual de la presión en la medida que la profundidad aumenta, ¿sí? Pero si mi pared en algún punto presenta un cambio de orientación, el término de la presión deberá de ser siempre considerado perpendicular a la superficie. Al tener ese cambio de dirección, ¿sí? Si ya no tengo el recipiente orientado con la pared vertical y esta pared en un punto X presenta una inflexión, ¿qué observan? Órale. Ajá. La presión no puede dejar de ser perpendicular. ¿Sí me explico? Nuestro esquemita está así. Si en algún punto se genera una inflexión, esa inflexión, si lo tuviéramos de esta forma, el efecto de la presión no deberá de cambiar, seguirá siendo perpendicular. Es decir, para que se entienda el esquema, este punto podrá ser visualizado con la presión vista así, obviamente en la proporción creciente, ¿verdad? Pero al cambiar la orientación, esta profundidad no se modificó para este nuevo efecto. Entonces, esto tendría ya que tener también el efecto de la presión con la misma magnitud, ¿sí? Y ahora aquí tendría que ir creciendo pero su variación, como en este caso ya está sujeto a un ángulo, la variación de este punto con este punto ya es poco significativa, pero esta magnitud debe ser creciente en función de la medición que tengo vertical de profundidad. ¿Sí me explico? Sí. Voy a ilustrar el esquemita aquí, mi diagrama de presiones. Ojo, para esta pared vertical tendría que quedar con esta evolución, más o menos, ¿sí? ¿Sí? Y con esta pared tendría que quedar
esta presión menor que esta presión por la diferencia de altura que tiene. ¿Sí se entiende? Sí. Pero en este punto, ya sea este vector y este vector, ¿cómo tendrían que ser? Iguales. ¿Por qué? Bueno, porque es la misma profundidad. Exacto. Ajá, Y como es la misma profundidad, es la misma magnitud. exacto. ¿Y esto quién lo sustenta? Hay La fórmula, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué principio tendría que ser? Es el principio de Pascal. Ujú. ¿Qué establece el principio de Pascal? Si lo recuerdan, creo que eso lo debieron de haber visto ustedes en física. Lo vamos a ver y lo vamos a demostrar acá. ¿Sí? El principio de Pascal señala que la magnitud, que todo cuerpo en el seno de un fluido, es decir, al interior de un fluido líquido, pensemos hoy día, que un cuerpo sumergido en un líquido deberá de experimentar los efectos de la presión en igual magnitud en todas sus direcciones. No sé si recuerdan el principio. Y si no, manténganlo presente. Va a ser un principio que vamos a demostrar más adelante. Es importante para nuestros cálculos. Este planteamiento, inclusive pueden ustedes buscarlo en YouTube. Busquen globo o pulpo de Pascal. Es parte fundamental de lo que se va a desarrollar en hidrostática. ¿Sí? En hidrostática se demuestran dos principios: el principio de Arquímedes o de flotación, el principio de Pascal y la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Sí? Como punto, está basado en el principio de Pascal. Yo aquí con las mayúsculas y minúsculas. Es el principio de Pascal el que estaríamos aplicando en este punto de inflexión. ¿Sí? Vamos a verlo más adelante. Espero que les permita la idea de ese corte que se hizo en un papel, nos recree la idea con la cual estaríamos basados en esta interpretación. Bueno, y surge por el planteamiento de su compañero. Nos referimos al efecto que nos involucra, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo la ecuación fundamental de la hidrostática? La ecuación fundamental de la hidrostática establece entonces que la presión solamente será dependiente del líquido con el que esté interactuando y de la profundidad a la cual a mí me interese determinar esa presión. Mi ecuación no es dependiente ni de la geometría, es decir, la forma puede ser circular, rectangular, la geometría que tenga la base, ni tampoco del volumen. Es decir, no influye, regresemos a lo que habíamos estado planteando acá. Si yo tuviera una base circular, estaríamos hablando de un cilindro, un tubo, ¿sí? Si este tubo fuera de un diámetro grande o un diámetro pequeño, el efecto de la presión en el fondo, si es la misma profundidad y el mismo fluido, deberá de ser igual, ¿sí? Mi esquema señalaría, y ustedes me corrigen por favor, tenemos buen enfoque. ¿Sí está claro ahí, verdad? Sí. Si yo tengo, pensemos en un tubo de un diámetro pequeño, cambio a un tubo de un diámetro mayor, considero un tubo que en algún punto tiene una inflexión. Piensen que este diámetro con este diámetro es el mismo, lo único que cambió es la forma. ¿Sí? Si tengo
una deflexión, o inclusive piensen en que combinamos este escenario. Ups, y ahí voy a quedar muy apretado. Bueno, a ver. Así. Ujú. 6 minutos, profe. Gracias, muy amable. Gracias, gracias. Si yo estoy trabajando con el mismo fluido y en estos recipientes, si lo vemos así, tengo la misma altura o profundidad, el efecto de la presión en el fondo, si este diámetro comparado con este diámetro, este es menor que este, la magnitud de la presión en estos dos deberá de ser igual. ¿Sí? Pensemos en que tengo el mismo diámetro acá que acá, pero la forma en algún punto genera una curvatura, ¿sí? Debido a que la profundidad siempre se mide vertical, ¿sí? El efecto de la presión en este punto comparada con la presión en este punto, en cualquiera de estos dos recipientes, también deberá de ser igual. Es decir, aquí el cambio de dimensión me genera que este presente un volumen menor que este. Esto no afecta el efecto de la presión. ¿Sí? Es decir, la presión no es dependiente del volumen. Estaríamos demostrando acá. Si yo mantengo la misma geometría, pero cambio la forma, podríamos observar que el efecto de la presión en este punto comparada con la de este punto tampoco depende de la forma del recipiente, porque la profundidad siempre la mido vertical. ¿Sí me explico? Y este concentraría el cambio de forma, porque este es cónico, ¿sí? Este es el cambio de forma, y el cambio de volumen, porque aquí empiezo con un diámetro menor, y en la medida que yo aumento, pues el diámetro también cambia, ¿no? Este combina los dos efectos, tanto forma como volumen. La profundidad, al ser medida desde la superficie, y esto de forma vertical, daría por consecuencia que mi presión hidrostática en cualquiera de estos escenarios deberá de ser la misma en la base, siempre y cuando tenga el mismo fluido, ¿sí? Y yo esté registrando la misma altura. ¿Sí se entiende? Sí. Esto es el fundamento en el cual debemos trabajar todos nuestros efectos de presiones que son generadas por un líquido. Y es precisamente de ahí que se establece que esta es la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Se entiende el planteamiento? Sí, profe, gracias. Maestro. Ok, perdón aquí por el enfoque. Ok, entonces esta es la ecuación sobre la cual deberemos basar entonces todo nuestro análisis. Cuando hablemos de presiones, esta es la ecuación básica con la que deberemos estar trabajando. A continuación vamos a revisar cuáles serían los tipos de presión y no dejemos de tener presente entonces esta situación de la ecuación fundamental. Tengo ilustrado en este esquema, Profesor. tengo ilustrado en este esquema un relieve en el terreno, ¿sí? En donde estoy tratando de ilustrar precisamente
una zona alta, una zona baja, próximo al nivel medio del mar, y en la parte superior hice un trazo. Consideren que este sea esquemáticamente el punto en donde nuestro globo terráqueo deja de ejercer influencia sobre los cuerpos que se encuentran próximos a él y de menor magnitud. Esto quiere decir que este punto, si es la zona en donde el efecto gravitacional terrestre ya no se manifiesta en los cuerpos, pensemos en que esta línea imaginaria, ¿qué sucedería con un cuerpo cuando sale del efecto de atracción gravitacional terrestre? ¿Qué características se modifican en él? ¿Cambia la cantidad de materia? ¿Cambia la masa que tiene? No. 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 Eso no cambia. Recordemos las características en donde estuvimos enfocándonos cuando los sistemas dimensionales, ¿verdad? Esto no cambia. ¿Qué es lo que se modifica? Su peso. Atracción gravitacional. La gravedad se cambia. De hecho, la gravedad ya no se manifiesta en él. ¿Qué es lo que pierden los cuerpos? Un escenario que nosotros recreamos con los cuerpos en el espacio es que flotan. ¿Y por qué flotan? Por las interacciones de gravedad, ¿no? Donde hay. Pero es la peso. ¿de qué término? El peso, ¿no? El peso. Ajá, desaparece la fuerza en el cuerpo. ¿Sí? Decíamos en este escenario que el efecto de la presión estaba vinculado directamente con el peso, al menos en el escenario de los fluidos, ¿verdad? Si este es el punto en donde los cuerpos ya no manifiestan el efecto de atracción gravitacional de la Tierra, el peso, bueno, aquí ya no tiende, sino que simple y sencillamente tendría que ser cero, ¿sí? Y para nuestra ecuación, por consecuencia, la presión también ya es cero, ¿sí? Sí. Este es el límite en donde tengo la influencia de atracción gravitacional. Ajá. Al no haber fuerza y ser la presión cero, ¿sí? Vamos a considerar que este punto lo vamos a establecer como el estado de vacío. ¿Sí me explico? ¿Qué es el estado de vacío? El estado de vacío, este sería en consecuencia de un efecto natural, ya que al no existir efecto de atracción gravitacional, no existe fuerza. El estado de vacío es entonces el punto para nuestro interés en donde no existirá resistencia debido a que no existe fuerza que se pueda manifestar para los efectos de la presión. Pasando de este nivel y en sentido descendente, ¿sí? Los cuerpos empiezan a tener ya una interacción con la proximidad del núcleo, del centro de la Tierra, que hace que el efecto del peso aumente, consecuencia de la distancia de separación entre los centroides. Eso ya se tiene en conocimiento. Pero aquí nosotros, al entrar en esta zona, que es el campo de atracción gravitacional terrestre, hay un fluido que inicia esa interacción con la Tierra. ¿Qué fluido sería? El aire. El aire. Si este fluido, que es el que rodea la Tierra,
Ajá. Tomo como referencia el nivel medio del mar y posiciono un punto de análisis a una altitud diferente al del nivel medio del mar, y esta columna que acabo de esquematizar acá corresponde al aire, ¿sí? Característica del aire: es un fluido, y en relación con el estado de vacío, ¿sí? Si yo lo identifico a diferentes altitudes, es este elemento el que es el causal de la presión atmosférica, ¿sí? ¿Qué ocurre con la presión atmosférica? ¿Es igual en cualquier punto sobre la superficie de la Tierra? No, ¿Qué es lo que está haciendo que cambie? la altura. ¿Sí se entiende? La Sí. presión atmosférica, ¿quién la genera? El aire. El aire. Y en consecuencia, ¿de qué está ese valor de presión? Precisamente de la distancia de separación que tengo del estado de vacío. Por arriba de este nivel, la presión es 0. En cualquier punto sobre en el universo, vamos a tener la ausencia de la presión. Por consecuencia, este es un 0 que vamos a denominar 0 absoluto. Y en este entorno no pueden existir presiones negativas, ¿sí? La presión atmosférica tiene como referencia que esta también es considerada como una presión absoluta. Y esto es porque parte de un 0 absoluto, de la ausencia total de la presión. La presión absoluta tendrá como característica que siempre deberá de ser positiva. Si la presión que da el efecto del aire parte de este 0 absoluto y depende del lugar en donde yo la analice, de acuerdo con la separación de este punto, ¿sí? Vamos a considerar que la presión va a ser definida como atmosférica y tiene una característica de ser absoluta, ¿sí? La máxima separación que puedo yo tener del estado de vacío, ¿cuál sería? Hasta nivel mínimo del medio del mar. Así es, el nivel medio del mar, ¿sí? Nivel medio del mar, ¿sí? ¿Por qué tomamos como referencia el nivel del mar y establecido como nivel medio? Porque hay zonas, ¿sí?, que podrían encontrarse por debajo de este nivel. Son muy pocas. Ajá. Ejemplo de zonas que tienen menor elevación que el nivel medio del mar. Los Países Bajos y el Mar Muerto, creo, ¿no? Exacto. ¿Por qué se les denomina los Países Bajos? Porque están... Porque están bajo del nivel medio del mar. Exactamente, esa es la denominación de... Por debajo. Porque se encuentran con elevaciones que basados en el nivel medio del mar ya estarían registradas como cotas negativas, ¿sí? En México tenemos algunas zonas que se encuentran por debajo del nivel medio del mar. Me parece que la zona de Mexicali, la Laguna Salada, creo que es uno de los puntos en donde está por debajo del nivel medio del mar, pero son zonas aisladas. En el caso de los Países Bajos, estos tienen cotas que son negativas. Bien, es el nivel medio del mar, decíamos, en los líquidos,
La tendencia es a que esto trata de mantener una horizontal, pero si nosotros lo vemos sobre la superficie de la Tierra, esta no sería horizontal, ¿no? Sino que trata de mantener un mismo nivel que cubre la superficie de la Tierra y en una extensión grande tiende a visualizarse como, ¿sí? Es esta nuestra referencia máxima de separación del estado de vacío, en donde tendría únicamente la interacción con aire. La presión atmosférica puede ser registrada ¿con qué instrumento? ¿Qué instrumento me sirve para el registro de la presión atmosférica? Con un barómetro. Barómetro. El barómetro. Los barómetros son dispositivos empleados única y exclusivamente para los registros de presiones de tipo atmosférico, ¿sí? Podríamos decir que un barómetro, descrito de forma simple para su mejor comprensión, no es más que un recipiente, una cubeta, llámenlo así, en el cual nosotros tenemos un líquido, ¿sí?, que expone su superficie libre a la intemperie. Y al estar expuesta a la superficie libre a la intemperie, ¿qué efecto se manifiesta? La presión atmosférica. La presión atmosférica, ¿verdad? ¿Ok? Si yo introduzco, en este caso, un tubo, ¿sí?, que va a estar cerrado en la parte superior y en cuyo interior genero el estado de vacío, ¿qué estoy ocasionando? Que la columna de agua, bueno, del fluido suba, ¿no? Estoy recreando una condición de manera artificial semejante a lo que tengo natural. ¿Sí me explico? Decíamos que el estado de vacío es el punto en donde no existe resistencia, ya que no hay fuerzas manifiestas. Ajá. Al no tener, si yo, veámoslo así, si ustedes tienen un dispositivo, una cubeta con agua y meten un tubo, cerrado en la parte superior y lo introducen, ¿puede entrar el agua? No. No, porque está llena ¿de qué? De aire. De aire. ¿Verdad? Y eso imposibilita, en lugar de que viera yo la superficie, ¿sí? La superficie, si esto no está en un estado de vacío, si está cerrado, conteniendo aire, lo que veríamos sería algo así, ¿verdad? El generar al interior el estado de vacío permite que el fluido, consecuencia de la presión atmosférica, esa presión que está generando un empuje hacia abajo, va a hacer que al interior se registre una columna. Este tubo es graduado y su graduación se alinea con la superficie, ¿verdad?, cuando estoy en un estado cero, y es a través de ese registro que nosotros podremos, veanlo como esquemático, ¿verdad?, identificar qué columna de fluido se está generando. Conociendo el fluido que yo tengo, y de acuerdo con el registro o lectura de este dispositivo, es que podemos determinar cuánto es el efecto de la presión atmosférica. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. ¿Qué referencia tienen ustedes con respecto al nivel medio del mar con un barómetro? Si estamos interactuando con... Mercurio. Sería... ¿HG qué es? Mercurio. Mercurio.
¿Se acuerdan de las propiedades de los fluidos? Peso específico del mercurio. Creo que es 13,000 y algo, no recuerdo. No, esto es densidad, creo. Creo que es densidad. No recuerdo. El valor. Les decía yo que el valor específico del mercurio, en cuestiones prácticas, ustedes lo pueden asociar como 13,600. Ajá. Pusimos un dato más específico, ¿no? ¿Cuánto pusimos? En las características No me acuerdo. del peso específico. Vimos 3 fluidos referenciales, ¿verdad? ¿Cuáles fueron? Era el agua, el aire y el mercurio. ¿Ok? ¿Por qué el agua? No recuerdo. Es el fluido más común. El agua es el El más fluido más común. común. Y Lo más común, el agua. ¿Por qué el aire? el gas más común. Gas más común. ¿Y por qué el mercurio? Porque es más denso. El más denso de todos, ¿no? El metal en estado líquido más Más denso. pesado que existe en la naturaleza. ¿Sí? Ah, sí. Valor de su peso específico, nosotros lo íbamos a trabajar con un dato de 13,570. ¿Sí? ¿Qué registro se tiene de un barómetro a nivel medio del mar conteniendo mercurio? ¿Lo recuerdan? 760 milímetros, creo. Y es un barómetro ubicado a nivel medio del mar conteniendo mercurio, registra una altura de 760 Milímetros. milímetros, columna de mercurio. ¿Sí? Que esta columna está siendo generada por el efecto de la presión atmosférica que se manifiesta en la superficie de este dispositivo a nivel medio del mar. ¿Cuánto vale la presión atmosférica en este punto? 760 milímetros de mercurio. No sé. ¿Y cuánto sería su valor en kilogramos cuadrados? ¿De qué hay que hacer uso? De la ecuación fundamental de la hidrostática, la acabamos de ver, ¿no? Presión de esta columna de mercurio. ¿Qué altura? 760 milímetros. 760 milímetros. ¿Cuánto sería? 0.76 Con metros. 0.76 fracción de metro, lo que tengo, ¿no? ¿De qué fluido? Ujú. Del mercurio. Peso O específico. sea, por 13,570 me parece. 13,570, ¿qué? Kilogramos sobre metro cúbico. ¿Y qué son? ¿Kilogramos qué? ¿Es peso específico? ¿Por consecuencia qué tendría que ser? Kilogramo. Kilogramo fuerza. No se olviden que en Ok. el caso del kilogramo, cuando este esfuerzo tiene que estar subindicado. Kilogramo fuerza por Metro cúbico. metro cúbico. ¿Sí? Revisen las unidades. Al simplificarse, ¿qué nos va a quedar? Kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. ¿Son unidades de presión? Sí. Ok, ¿y qué magnitud tienen? Punto 76 por 13,570, ¿cuánto nos arroja? 10,313. ¿Cuánto? 10,313. 10,313 Profe, dice una compañera si la deja entrar. O un compañero, ¿no? kilogramo fuerza sobre Metro cuadrado. metro cuadrado. Presión, vamos a decir hidrostática a nivel medio del mar, generado por el aire. Sí. Este es el valor aproximado de la presión que genera entonces, o bueno, que yo pude registrar con el dispositivo, pero ¿quién la generó? La atmósfera. La atmósfera
Cuando digo presión atmosférica, ¿qué fluido es el que estoy tomando en consideración? El aire. El aire, ¿sí? Y tomo como referencia el nivel medio del mar, porque es la columna de aire que yo puedo formar. Si yo me voy más abajo, ya no estoy interactuando solamente con el aire, ¿sí? Sino que ya tendría la interacción del aire con otro líquido, que sería el agua de mar. El agua de mar, pregúntoles, ¿tiene el mismo peso específico que el agua dulce? No. No, porque es más densa, ¿no? Es más densa. ¿A qué se debe ese cambio de densidad? A las sales que tiene. A las sales. Ajá. En este caso, precisamente solamente estamos tomando en consideración el efecto atmosférico que es generado por el aire. Les pregunto yo, ¿qué es lo que sucede con la presión atmosférica en relación con la altitud? ¿Cómo mido la altitud? A partir del nivel medio del mar, ¿verdad? Sí. Tengo un cero topográfico. Es el nivel medio del mar, una de nuestras referencias. Este es un cero topográfico. Les denominamos a estas elevaciones cotas. ¿Es correcto? Cuando mi altitud, que tiene como referencia el nivel medio del mar, crece, ¿qué está ocurriendo con la columna de fluido? Disminuye. Disminuye, ¿sí? De manera que entre más altitud tengo, ¿qué ocurre con la presión atmosférica? Disminuye. Disminuye la presión atmosférica porque está Acercándose a nuestro cero absoluto. me estoy acercando a mi estado de vacío. ¿Sí se entiende? En este Sí. momento ya tenemos establecidas dos presiones, las que son presiones de tipo atmosféricas, que corresponden a presiones absolutas. Las presiones absolutas son aquellas que se registran a partir del estado de vacío o cero absoluto. ¿Sí? Por cuestiones prácticas, nosotros en el ámbito de la ingeniería a veces marcamos un cero local, No, ya me voy. que es conocido también como cero hipotético. Al rato regreso. Yo creo que sí. ¿Me explico? Ese cero local o cero hipotético, ¿sí? ¿En qué consiste? ¿Cómo logro un cero local o un cero hipotético? ¿Qué término es el que yo hago que desaparezca y que es hipotéticamente una referencia, ¿no? ¿Qué es lo que yo desaparecería? ¿Recuerdan el esquema que hice con respecto a la superficie Altura. de un recipiente? Yo tenía un recipiente, que es con lo que inicié mi esquema de la ecuación fundamental, tomando en consideración que tenía una superficie libre, en cuyo caso mi esquema iba a iniciar con un efecto de presión así. ¿Ah? Estos efectos de presión considerados siempre perpendiculares a la superficie. ¿Ok? Yo estoy tomando en consideración en este punto
la ausencia de la presión. ¿Qué es lo que estoy descartando? La presión que se manifiesta en la superficie libre. Si este recipiente yo lo tuviera a nivel medio del mar, o lo tuviera en este punto o en cualquier altitud, si yo descarto el efecto atmosférico, es decir, si la presión atmosférica la considero cero o despreciable, ¿qué estoy generando? Un cero local o hipotético. ¿Sí? Ok. Y este cero local o hipotético hace que las presiones ya no sean presiones de tipo absoluto, sino que se convierten en presiones de qué tipo? ¿Relativas? Ya son presiones relativas. ¿Sí? Y las presiones relativas son aquellas que están basadas en un cero hipotético y estas podrán ser, déjenme cambiar de color, y estas podrán ser positivas o negativas. ¿Sí? Ahí estoy en cuadro, ¿verdad? Las presiones que nosotros establecemos a partir de un cero local o hipotético podrán ser ya positivas o negativas. ¿Cuándo son presiones positivas? Cuando basados en este cero local o hipotético, yo paso de ese nivel a un punto inferior, que sería el caso del ejemplo que tenemos aquí en nuestro esquemita, ¿verdad? Yo estoy despreciando el efecto atmosférico que se da en la superficie, y en la medida que a partir de este punto, que es la superficie libre, empiezo a descender, ¿qué sucede con la presión? Aumenta. Aumenta. Esta es una presión positiva. ¿Sí? ¿Cuándo se generaría una presión negativa? Cuando queda por arriba de la cota, que es, bueno, del punto que estoy tomando como referencia. Exacto. Si yo paso de un nivel inferior a un nivel superior, ¿sí? En ese momento mi efecto de presión deberá de ser negativo. La succión es el término que se le da a las presiones de tipo negativo, ¿sí? Entonces, consideraremos que los efectos positivos de la presión recibirán ese nombre. Esto se denomina presión, ¿sí? Y cuando el efecto es contrario, es con signo negativo, lo vamos a registrar como succión. Ajá. El ejemplo que les daba yo en este momento de la succión en un popote es cuando ustedes hacen que ese líquido pase de un nivel inferior a un nivel superior, que es donde estaría la fuente que está generando la succión, ¿no? Nosotros introducimos el popote, pegamos la boca y succionamos, hacemos que pase de este nivel a un nivel superior. Ajá, el efecto de la presión, y vamos a diferenciarlo para que esté bien asociado con el esquema. Si yo tomo como referencia el cero local hipotético, los efectos de la presión serían de ese cero. Cuando yo desciendo, las presiones deben de incrementarse de acuerdo a la variación de la profundidad. Pero si voy en el sentido contrario, del cero local y las registro hacia arriba, estos efectos
van a ser considerados negativos. Estoy generando una succión. En este escenario de los tipos de presión, tendríamos entonces presiones absolutas, todas aquellas que sean medidas a partir del estado de vacío o cero absoluto. Un ejemplo de presión absoluta es la presión atmosférica, que es la presión que se genera por consecuencia del aire y dependerá de la altitud o lugar en donde se desee registrar. Presiones barométricas son las presiones de tipo atmosférico que reciben el nombre de barométricas por el dispositivo que yo empleo. ¿Sí? Y esta sería la máxima separación que podemos tener del estado de vacío. Y en algún punto, por simplicidad de cálculo, por practicidad, nosotros despreciamos el efecto atmosférico, como es en el caso del campo de la hidráulica. Estamos generando un cero local o hipotético, en el cual la presión podrá ser positiva cuando está medida de un nivel superior a un nivel inferior, estamos formando columnas de fluido, ¿sí? Y en ese momento trabajo con efectos de presión. Pero si yo paso de un nivel inferior a uno superior, voy a generar efectos de succión y estas presiones son negativas.